Audioescuelasabática.com. Domingo 18 de diciembre. El juicio final. Para muchos, la idea de juicio significa condenación. Y aunque eso es parte del proceso, no debemos olvidar que la idea de juicio tiene un lado positivo, ya que el juicio también involucra la vindicación de los justos. En realidad, el libro de Daniel se refiere a un juicio del tiempo del fin en favor de los santos del Altísimo. Daniel capítulo 7, versículo 22. El juicio de Dios incluye ambas cosas, un principio que se encuentra en el texto del Antiguo Testamento, comillas, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 32. Escucha Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46 y Juan capítulo 5, versos 21 al 29. ¿Cómo señaló Cristo los conceptos de condenación y vindicación en el juicio final? Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Juan capítulo 5 versos 21 al 29. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo,
y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Las expresiones comillas no es condenado, Juan capítulo 3 verso 18, y no vendrá a condenación, Juan capítulo 5 verso 24, significan que los que están en Cristo no serán condenados en el juicio. Es decir, nuestro destino se define en la vida presente. Los que están en Cristo ya tienen asegurada su vindicación en el juicio, y los que no están en Cristo permanecen bajo condenación. Al describir el juicio, Mateo capítulo 25 versos 31 al 46, Cristo mencionó la presencia no solo de los cabritos, impíos, sino también de las ovejas, justos. Y el apóstol Pablo declaró explícitamente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. Mientras reflexionamos sobre el juicio, debemos tener en cuenta que somos salvos por gracia. Isaías capítulo 55 verso 1, Efesios capítulo 2 versos 8 al 10, justificados por la fe. Génesis capítulo 15 verso 6, Romanos capítulo 5 verso 1, y juzgados por las obras. Eclesiastés capítulo 12 verso 14, Mateo capítulo 25 versos 31 al 46, Apocalipsis capítulo 20 versos 11 al 13. La base del proceso judicial es la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos. Eclesiastés capítulo 12 versos 13 y 14. Santiago capítulo 1 verso 25. Capítulo 2 versos 8 al 17. Nuestras obras son las evidencias externas de la autenticidad de nuestra experiencia salvífica y, en consecuencia, los elementos para valorar durante el juicio. Recuerda, no hay ningún decreto arbitrario de Dios que elija a unos para salvación y a otros para perdición. Cada uno es moralmente responsable por su propio destino. En definitiva, el juicio no es el momento en que Dios decide aceptarnos o rechazarnos, sino el momento en que Dios pone punto final a nuestra decisión de si lo hemos aceptado o no, una elección que se manifiesta en nuestras obras.